la ensalada navideña que hará brillar tu mesa en minutos. En el canal de las ensaladas ya estamos entrando en la recta final de la temporada de ensaladas navideñas, y esta receta queda de esas que uno prepara una vez y después la quiere repetir siempre. Así que si no se han suscrito todavía, este es el momento pues para que no se pierdan ninguna, puedan guardar las que más les gusten, dejar su like, compartir y comentar, que eso apoya muchísimo el canal. Comienzo poniendo a desinfectar de manera natural en agua con un chorrito de vinagre blanco, 250 gramos de fresas y 125 gramos de arándanos frescos. Esto es clave para trabajar tranquilo y con ingredientes bien limpios. Mientras eso reposa, sigo con una taza de uvas rojas. Las lavo muy bien, una por una, con calma, y luego las corto en mitades. En este caso sí retiro las semillas, porque así queda más agradable al comer. Pero aquí les pregunto, ¿a ustedes les gusta más la uva con semilla o sin semilla en las ensaladas? Los leo en los comentarios pues. Bueno pues, ya que está aquí metidito en la receta, haga lo que sigue y suscríbase. Ese botoncito quiere atención, désela. Con ese clic nos ayuda a mantener vivo este espacio lleno de sabor, cariño y alegría. Hágale pues, que aquí cocinamos juntos todos los días. Ahora retomo las fresas, ya limpias y desinfectadas. Les retiro el tallito y las corto en rodajas, ni muy gruesas ni muy delgadas, buscando que se vean bonitas en la ensalada. Este ingrediente me gusta mucho porque aporta frescura y ese color rojo que hace que la ensalada se vea festiva, muy navideña. Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando, y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Para usted es un ratico, pero para nosotros significa un montón. Paso ahora a 2 bananos bien maduros. Los pelo y los corto en rodajas. Aquí es importante que estén maduros, porque así aportan dulzor natural y ayudan a que el aderezo quede más balanceado. Decime, ¿te gusta el banano bien maduro o más firme? Eso cambia totalmente el sabor, ¿cierto? Sigo con una manzana roja, la lavo muy bien bajo el chorro de agua fría, la corto en rodajas y retiro el centro o corazón con sus semillas. Luego la corto en cubos pequeños. Esta manzana le aporta crocancia y frescura a la ensalada, y además ayuda a equilibrar lo cremoso del aderezo. A mí la manzana roja me gusta mucho en este tipo de preparaciones. ¿Vos cuál preferís, roja o verde? Llega uno de los pasos más esperados. En la ensaladera empiezo a combinar todos los ingredientes. Agrego las uvas rojas, las fresas en rodajas, los arándanos frescos, los bananos y de una vez incorporo los 320 gramos de piña en conserva cortada en cubos. Esta piña le da un toque tropical delicioso y un dulzor que queda espectacular con las frutas rojas. También agrego la manzana roja en cubos. Solo con ver estos colores ya provoca, ¿cierto? Y ojo pues porque esto apenas va cogiendo forma. Ahora paso al aderezo, que es donde muchos se quedan hasta el final del video, y por algo será. En un recipiente agrego 3 cucharadas de queso crema, 200 gramos de crema de leche y 3 cucharadas de stevia, aunque si prefieres, puedes usar miel de abeja sin problema. Este condimento es de mis preferidos porque endulza sin empalagar. Agrego también el jugo de un limón, que ayuda a balancear todo y a realzar los sabores. Bato muy bien hasta obtener una mezcla suave, cremosa y homogénea. Preste atención a este punto, porque un buen aderezo hace toda la diferencia. Vea pues. Finalmente incorporo el aderezo a la ensaladera. Mezclo suavemente, con cariño, asegurándome de que cada fruta quede bien cubierta y que el sabor se reparta por completo. Y listo pues, así de fácil y así de rica queda esta ensalada navideña. La llevo a refrigeración un rato para que esté bien fresca al momento de servir y luego sí, a disfrutar. Esta ensalada queda perfecta para acompañar una cena navideña, carnes frías, pollo al horno o simplemente para disfrutarla sola como desierto ligero y refrescante. Si esta receta te gustó, decímelo en los comentarios, que eso motiva muchísimo. Si todavía no estás suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo, así no te perdes ninguna de las ensaladas que vienen. Compartí este video con esa persona que siempre lleva la ensalada en Navidad, deja tu like si te antojaste y quédate pendiente, porque aquí en el canal de las ensaladas seguimos con más recetas fáciles, ricas y llenas de sabor. Vamos pues, nos vemos en el próximo video.